que él dejó asincrónico a partir de la plataforma. Y bueno, la idea es que hoy nos encontremos y en esta segunda semana de trabajo vamos a referirnos a Clarice Lispector, ¿no? Conversar a partir de lo que Tiago nos compartió, y ahí Luis y yo también tomaremos la palabra y después continuaremos con ustedes un poco conversando al respecto, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo contextualizaba también porque quizás alguno se esté sumando en este encuentro y quiere consultar algo del seminario. En el seminario no tenemos foro porque nos encontramos nosotros semanalmente. La semana próxima no vamos a tener encuentro sincrónico porque es la Semana Santa, así que nos encontraríamos directamente el jueves 13, creo que es, ¿no? 13 de abril. Fran, acaba de entrar Tiago. Buenísimo. Buenas tardes, perdón por la demora. Aquí está. Tiago, ¿cómo estás? Bien, corriendo, pero bien. Y me decía entonces que la otra semana, la del 13, trabajamos con Sonta, ¿no es cierto? Con la clase de Luis y también encontrándonos el jueves siguiente para trabajar sobre Sonta. Y después sería la última semana que ahí vamos a orientar un poco más respecto de la evaluación y lo que transitamos en el seminario. Sí, Es un poco para contextualizar y te dejo la palabra a Tiago, vos si te parece, Tiago. ¿Qué, Fran? Te cedo la palabra a ti, Tiago, si te parece, para Ay, retomar gracias, dale. este segundo Bueno, encuentro. primero de todo, buenas tardes a todos. Les pido disculpas por el retraso, porque estoy acá en el Instituto de Sordos. Salí de una reunión y me enganché acá. Bueno, hoy seguimos con nuestro seminario de investigación, biografía y educación, ¿no? Tuvimos nuestro primer encuentro ya con Francisco, Luis, nosotros, el jueves pasado, donde conversamos inspirados por Victorio Campo. Y la idea es que a partir de los materiales, los contenidos ahí de la segunda clase sobre Clarice Lispector, podamos hoy habilitar un espacio de conversación, de intercambio de ideas y todo. Y bueno, quisiera insistir en la información de que Clarice Lispector en Brasil representa también un marco paradigmático en la literatura, ¿no? Porque empieza, o es una de las personas que empiezan una literatura, una escritura muy desde el punto de vista femenino, eso de mirar también lo que pasa en una mientras vive, ¿no? Lo que sucede en la vida. Es una literatura que, bueno, asume, ¿no? El cotidiano, lo minúsculo, la propia vida como nutriente de nuestros testimonios, y también que nuestros textos son testimoniales. Aun cuando hablamos de un sentimiento de alguien, estamos hablando también de la manera como eso sucede a nosotros, cómo la vivimos desde el punto de vista singular, individual, psicológico. Un poquito va por ahí la literatura de Clarice Lispector, y bueno, es considerada una de las autoras más importantes de nuestra lengua, y no estaba muy preocupada con las normas gramaticales, con los cánones, sino con una voz propia, ¿no? Con una manera propia de expresar, de expresarse, de ponerse y de enmarcar un lugar enunciativo también, donde el sujeto está presente. Un lugar enunciativo donde el sujeto es al mismo tiempo el que escribe y que también se inscribe en lo que escribe, ¿no? Y bueno, más o menos sobre esas ideas y cómo eso moviliza, ¿no? Nuestros pensares y sentires alrededor
de la biografía, de la investigación, de la educación, es la invitación a la conversación de hoy, inspirado por Clarice, inspirado por su literatura del acontecimiento, ¿no? Hay un libro de Clarice, hay muchos libros de Clarice que me encantan, pero dos en especial son así para mí un regalo. El primero de todo, un aprendizaje, el libro de los placeres, que en lo original lo dio como 17, 18 títulos para el libro. No llegó a poder elegir uno, ¿no? Entonces sí hizo. Y me encanta que ese libro empieza con una coma en minúscula, porque, bueno, ¿qué habla de eso Clarice? Que las historias, las vidas, no tienen un punto inicial, sino que son también continuidad. Por eso un libro no empieza, un libro continúa, por eso la coma para abrirlo. Y eso me inspira mucho, ¿no? A pensar nuestras investigaciones, nuestras vidas, las biografías, porque como los libros no empezamos, estamos ahí nos tejiendo en constelación, en continuidad, ¿no? Y ese libro, Clarice, termina con reticencia, 3 puntos. No, perdón, con 3 puntos, no, con 2 puntos, porque siempre hay algo que sigue, siempre hay algo que continúa y nadie puede pensar y dar cuenta de todo. Nadie dar cuenta de todo, por eso los 2 puntos, porque continúa y las presencias de los demás también tejen nuestras biografías, nuestras vidas, historias, incluso voces y miradas. Por eso la provocación de un aprendizaje o los libros de los placeres. Y también pone, buenas tardes María, bienvenida. También pone el amor en un lugar que es construcción, que es continuidad, que es enunciación, que es narrativa, ¿no? La narrativa del otro y mi cuerpo que yo creo, desde lo que pasa, desde lo que sucede, pero desde mi punto de vista, ¿no? Y el otro libro que quisiera decirles que a mí me encanta así muchísimo es Agua Viva, que es un libro como un libro de escrituras que va en pleno flujo, y es como si Clarice escribiese una carta a una persona, a un hombre, a un amor, a un amigo, y que va diciendo desde el lugar que escribe, de los pensamientos que le atraviesa, y tiene un concepto que me encanta, que es del instante ya, que ella defiende así, que ese es justamente el punto en que las miradas se encuentran, o que la lámina corta la piel, o que el neumático del coche toca el piso, ese instante irrepetible del acontecimiento, que es también el nutriente para ella de su escritura, de su literatura, de su pensamiento. Y yo podría agregar, el instante ya es la materia, ¿no? El material, el nutriente de la narrativa, porque hablamos de eso, de los instantes múltiples, plurales que vivimos, de cómo ellos resonan y rozan nuestras pieles, ¿no? Y de cómo, de qué manera también polinizan nuestras miradas, nuestros pensamientos. Entonces, en este camino, inspirado por esta literatura del acontecimiento, del instante y del lugar singular, individual del sujeto que vive y todo eso, es que les invitamos a conversar. Y bueno, yo pienso que podemos habilitar una roda, ¿no? Una rueda de conversación. No sé si Francisco, Luis, por ahí quieren también compartir con nosotros sus miradas, sensaciones, y entonces habilitamos, abrimos a que todos puedan ponerse también o componerse
essa ideia de uma posição como uma composição, não? Eu me pongo desde uma posição que é também uma composição porque é comunitária, é coletiva, que quando falamos de lo individual, de lo singular, estamos falando de um processo polifónico e polissêmico, não sei, pero bueno, já falei um montão. Francisco, Luis, ¿quieren entrar en la conversación? Fran, ¿querés empezar vos? ¿Qué? Perdón, Estás Luis. muteado. No, a Dale. Francisco, si quiere empezar él. Ah, dale. Dale. Bueno, buenas tardes. Ahora sí a todos los que se sumaron, a todas. A mí me gustaría un poco profundizar o continuar también en la lectura que Tiago nos ofrece en la clase del Lispector, ¿no? Respecto a ese tono de interrogación que él utiliza, ¿no? Y que nos trae, que creo que se ve, bueno, en su tono, en su ritmo, ¿no? En las imágenes que nos comparte, y de ahí me sumo a este encuentro, bueno, recuperando justamente eso, cómo su interrogación está en la lectura y no solamente en el texto, ¿no? Y bueno, recupero que también me sentí conmovido para pensar este encuentro a partir de lo que Tiago nos comparte respecto de su relación con la literatura también, ¿no? De cómo la literatura también lo conectó con esa experiencia de estar vivo, de, de poder también reconocer la presencia vital de lo que uno vive, ¿no? Ese sentido que él dice ético, estético, político, epistémico, ¿no? Y que también recuperamos nosotros para pensar la narrativa. También me gustó mucho la recuperación, Tiago, que haces de Lispector respecto de la escritura de la propia voz, ¿no? De pensar cómo uno escribe a partir del vibrar o de dejar existir al cuerpo, como si en la escritura podría aparecer el cuerpo, se reafirma en sí quién uno es. Y después también esto que nos traías también inicialmente en este encuentro, que tiene que ver con lo minúsculo, el instante, el acontecimiento que es tan también característico de la obra de Lispector, ¿no? Eso como un poco como enlazando lo que vos nos compartiste, tu lectura, con algunas resonancias que también yo veo en la obra de Lispector, y que a mí me interesaba ahora leerles algunos breves fragmentos o traerlos como historia que creo que insiste en esta idea de lo temporal o de la continuidad que aparece en el trabajo biográfico de Lispector, ¿no? Como en su obra ficcional, creo que hay siempre como una recurrencia, o algunos de los textos que los cuales yo me acerqué, que tienen que ver con expandir el tiempo real, ¿no? Que fue un poco el ejercicio que en el seminario de historia yo también busqué compartir con ustedes, que era corrernos del realismo del tiempo recto y pensar no necesariamente una simultaneidad sino más bien pensar cómo hay un tiempo, cómo pasado, presente y futuro están vivos y reactivándose continuamente en una continuidad vibrante que es la del cuerpo, ¿no? Y eso aparece como mucho en la obra del Lispector. Así que me gustaría leerles algunos fragmentos con algunas historias que no voy a poder evitar traer, y volver y pensar con ustedes esta cuestión, ¿no? De que creo que su narrativa biográfica, ¿no? Cuando hablábamos de Victoria también hablábamos de cómo Victoria decía que si escribiera una novela iba a fracasar porque todos sus personajes eran yo disfrazados, y bueno, la obra de Lispector también tiene esa característica, ¿no? Por ser también una mujer, ¿no? Que tiene también cuando leí algunas también interpretaciones de la obra de Lispector, aparece esta lucha que tiene con su identidad también ella, ¿no? Y que eso se cuestiona ese lugar de mujer, o en las obras también que yo que seleccioné, aparece también ese conflicto, ¿no? Con el nombre, con lo propio, con la estabilidad, y en ese sentido, por eso empiezo con la lectura de Tiago, porque si algo me conmueve también de revisar en este seminario, ¿no? La obra de estas autoras, estas escritoras, de estas mujeres, tiene que ver también con poder pensar en la lectura que nosotros podemos hacer, ¿no? Pensar su biografía, pero sobre todo a partir de la lectura de cada uno de nosotros puede hacer. La Hora de la Estrella, que es una de las novelas también más famosas del Lispector, la última, que la escribe casi póstuma, ¿no? Porque la escribe y unos meses después muere. También es un ejercicio parecido a lo que Tiago nombraba, que ya en su primer hoja uno puede ver que Clarice Lispector le pone ese conflicto, ¿no? Con el nombre o con cuestionar una identidad fija, y ella ya lo tiene con su obra, ¿no?
También lo tiene con su nombre autoral, porque de hecho ella usó también ella tenía un nombre ucraniano, nació en Ucrania, ¿no? Y unos meses, a los pocos meses, su familia vive a Brasil, vive en Maceió, en el nordeste de Brasil, y cambia su nombre a Clarice Lispector. Después cuando se casa, también usa su apellido de soltera. Y después como esos tránsitos del nombre también aparecen en el tránsito de sus novelas y en esa lectura viva que ella también hace de su biografía, ¿no? Y en ese sentido creo que aparece como una noción del tiempo, una continuidad del tiempo también bien interesante y que es bien característica de ella, ¿no? Y que podríamos contraponer quizás con el relato biográfico de Victoria, ¿no? En ese sentido, Victoria nos narra una vida, pero narra un pasado lejano ya en el tiempo. El pasado que trae Clarice Lispector está siempre vivo, quizás porque también estamos siendo injustos, ¿no? Yo estoy siendo injusto en esta comparación porque la obra de Lispector es ficcional, ¿no? A pesar de estar su yo biográfico. O por lo menos las dos serían ficcionales, ¿no? Sería como difícil jerarquizarlas o pensarlas en esos términos, pero me refiero que en este caso Lispector, o en los casos que voy a referir, habla de personajes, no habla de sí misma. Más allá de que esos personajes refieren a cuestiones vitales de ella o están muy asociados obviamente a su propia biografía. La Hora de la Estrella, ella pensó todos estos títulos, miren, que es su último libro. Le voy a titular La culpa es mía, La Hora de la Estrella, Que ella se arregle o El derecho al grito. O En cuanto al futuro, o Lamento de un blues, o Ella no sabe gritar, o Una sensación de pérdida, o Silbido en el viento oscuro, o Yo no puedo hacer nada, o Registro de los hechos previos, o Historia lagrimógena del cordel, o Salida discreta por la puerta del fondo. También lo traigo como ejercicio porque es algo recurrente, como también señalaba Tiago, de esta posibilidad de estar siempre como reescribiéndolo todo, ¿no? Porque imagínense que es un libro que empieza su título y ella pone todas las opciones posibles de títulos que pensó. Y en este libro inicia, no con una coma, pero sí con un gesto de continuidad muy grande. Fíjense lo que dice, ni bien inicia esta novela. Todo en el mundo comenzó con un sí. Una molécula le dijo sí a otra molécula y así nació la vida. Pero antes de la prehistoria, estaba la prehistoria de la prehistoria, y existía el nunca y existía el sí. Siempre lo hubo, no sé cómo, pero sé que siempre el universo jamás comenzó. Que nadie se engañe, solo consigo la simplicidad a través de mucho trabajo. Mientras tenga preguntas y no haya respuestas, continuaré escribiendo. ¿Cómo comenzar por el principio si las cosas suceden antes de suceder? Si antes de la prehistoria ya estaban los monstruos apocalípticos, si esta historia no existe, pasará a existir. Pensar es un acto, sentir es un hecho. Los dos juntos, soy yo que escribo lo que estoy escribiendo. La verdad siempre es un contacto interior e inexplicable. Mi vida más verdadera es irreconciliable, extremadamente interior, y no tiene una sola palabra que pueda significarla. Mi corazón se vacía de todo deseo, reduciéndose al primer y último latido. El dolor de las muelas que atraviesa esta historia me dio en la boca una punzada profunda. Entonces canto alto y agudo, una melodía sincopada y estridente. Es mi propio dolor. Yo que cargo con el mundo y la felicidad que escasea. Escribo en este instante con cierto pudor, previo por estar invadiéndolos con semejante narrativa tan exterior, tan explícita. Y si uno lee también, a mí cuando revisaba la novela de La Estrella con esta intención también de recuperar esa noción de tiempo no cerrado, sino esa posibilidad de reescribir continuamente pasado, presente y futuro en el trabajo de Lispector, también lo podía ver no solo en el título, con el fragmento que se inicia, sino en la dedicatoria que hacen al libro, ¿no? Ella dice, me dedico a mi sangre, me dedico a la nostalgia de mi antigua pobreza, cuando todo era más sobrio y digno y todavía jamás había comido langosta. Me dedico a la tempestad de Beethoven, a la vibración de los colores neutros de Bach, a Chopin que resplandece mis huesos, a Stravinsky que me asombró y con el que volé en llamas, a la muerte y la transfiguración en la que Strauss me revela un destino. Sobre todo me dedico a las vísperas de hoy y al hoy, al transparente velo de Debussy.
Y a no olvidar que la estructura del átomo no es percibida aunque se sepa que existe. Sé que muchas cosas que no vi, y ustedes también, no se pueden dar por prueba de la existencia de lo que es más verdadero. La cosa es creer, y creer llorando. Otro de los, y ahora no me quiero referir a los tres, también de la obra del Lispector, que por ahí circuló también muchísimo, es el Cómo nacieron las estrellas, que es un libro de cuento infantil, de leyendas brasileras, y yo particularmente no elegí el de marzo, que era, sino el de enero, para leerles, que es cortito, porque también refiere a este sentido, ¿no? Del comenzar y el finalizar cíclico, ¿no? A partir de recuperar también, ella recupera ese Lispector en cierto sentido, ¿no? Biográficamente, y acá tampoco me quiero meter en algunos detalles que nos lleven a pensarle justamente las lecturas por donde no quiero ir. Ella fue una mujer, ¿no? Brasilera, pero ucraniana, ¿no? Mujer, que cuestionaba también esa identidad de mujer, que sus personajes también cuestionan, ¿sí? ese lugar de la mujer o de lo esperable que debería ser una mujer, que está en conflicto constante, como decía, con la identidad, con su propia identidad, con la subjetividad, con la opción del nombre, del nombrar, ¿no? Y utiliza, creo que su biografía, ¿no? O narra así, compone su mundo, su biografía justamente a partir de esa inestabilidad, ¿no? Y de esa condición, que por eso la veía como muy asociado a la propuesta que nos hace Tiago también, creo que de su clase tiene mucho que ver con la literatura propia del Lispector, ¿no? Que es esta literatura que interroga, que no está cerrada, ¿no? Es un tiempo que está vivo. En el libro Cómo nacieron las estrellas, este libro infantil, en el mes de enero nos dice: pues sí, todo el mundo cree que siempre han existido estrellas resplandecientes, pero es un error. Antes los indios miraban de noche el cielo oscuro, y bien oscuro que era ese cielo, todo negro. Voy a contar la sencilla historia del nacimiento de las estrellas. Érase una vez, en el mes de enero, muchos indios, y activos cazaban, pescaban, guerreaban, pero en el poblado no hacían nada, se acostaban en las hamacas y dormían roncando. ¿Y la comida? Solo las mujeres cuidaban de su preparación para que todos tuviesen que comer. Una vez, ellas notaron que en el cesto faltaba maíz para moler. ¿Qué hicieron las valientes mujeres? Lo siguiente: se internaron en la selva, sin miedo, bajo un agradable sol amarillo. Los árboles brillaban verde, y bajo ellos había sombra y agua fresca. Cuando salían debajo de las copas, encontraban el calor. Bebían en el reino de las aguas de los arroyos bulliciosos, pero siempre buscaban maíz, porque el hambre era tal que les hacía comerse las hojas de los árboles, mas solo encontraban mazorcas y sin gracia. Vamos a volver y traernos con nosotros unos curumíes, así llamaban a las criaturas pequeñas. Las criaturas dan suerte, y realmente se las dieron. Las chicas y los chicos parecían adivinar las cosas. Fueron recto de frente y en un claro de la selva encontraron un maizal lozano que crecía alto. Las indias maravilladas dijeron: hay que coger todas esas mazorcas. Pero los chiquillos y chiquillas también cogieron muchas y se escaparon de sus madres, volviendo al poblado y pidiendo a la abuela que le hicieran un pastel de maíz. La abuela así lo hizo, y los curumíes comieron tanto pastel que enseguida se acabó. Solo entonces tuvieron miedo de las madres, que iban a reñirles por haberles comido tanto. ¿Podían esconderse en una cueva de su abuela y el papagayo porque los dos contarían todo? Pero, ¿y si las madres echaban en falta a la abuela y al papagayo? Entonces llamaron a las colibríes para que atasen una libia arriba del cielo. Cuando las indias volvieron, se asustaron al ver a sus hijos e hijas subiendo por los aires. Decidieron esas madres, nerviosas, subir tras las chicas y chicos y cortar la liana que tenían debajo. Sucedió una cosa que solo sucede cuando la gente cree. Las madres se cayeron al suelo y se transformaron en onzas, una especie de pantera que hay en América del Sur. En cuanto a los niños, como ya no podían volver a la tierra, se quedaron en el cielo, hasta hoy transformándose en grandes estrellas brillantes. Pero en mi opinión, debo decirles que las estrellas son algo más que curumíes. Las estrellas son los ojos de Dios que vigilan para que todo vaya bien, para que siempre, y como se sabe, siempre no se acabe nunca. Y la última, que es una poesía del libro Donde estuviese la noche, también, dice Clarice Lispector en esta: es allí a donde voy.
Más allá de la oreja existe un sonido, la extremidad de la mirada un aspecto, las puntas de los dedos un objeto. Es allí a donde voy. La punta del lápiz, el trazo. Donde expira un pensamiento, hay una idea. En el último suspiro de alegría, otra alegría. En la punta de la espada, la magia. Es allí a donde voy. En la punta del pie, el salto. Parece la historia de alguien que fue y no volvió. Es allí a donde voy. ¿O no voy? Voy sí. Y vuelvo para ver cómo están las cosas, si continúan mágicas. Realidad, te espero. Es allí a donde voy. En la punta de la palabra está la palabra. Quiero usar la palabra tertulia, y no sé dónde ni cuándo. Al lado de la tertulia está la familia. Al lado de la familia estoy yo. Al lado de mí estoy yo. Es hacia donde voy. Y de mí salgo para ver. ¿Ver qué? ¿Ver lo que existe? Después de muerta, esa es la realidad a donde voy. Mientras tanto, lo que hay es un sueño. Sueño fatídico. Pero después todo es real. Y el alma libre busca un canto para acomodarse. Soy un yo que anuncia. No sé de qué estoy hablando. Estoy hablando de nada. Yo soy nada. Después de muerta, me agrandaré y me esparciré. Y alguien dirá con amor mi nombre. Es hacia mi pobre nombre a donde voy. Y de allá vuelvo para llamar al nombre del ser amado y de los hijos. Ellos me responderán. Al fin tendré una respuesta. ¿Qué respuesta? La del amor. Amor, yo os amo tanto. Yo amo el amor. El amor es rojo. Los celos son verdes. Mis ojos son verdes, pero son verdes tan oscuros que en las fotografías salen negros. Mi secreto es tener los ojos verdes y que nadie lo sepa. En la extremidad de mí estoy yo, implorante, yo, la que necesita, la que pide, la que llora, la que se lamenta, pero la que canta, la que dice palabras, palabras al viento. ¿Qué importa? Los vientos la traen de nuevo y yo las poseo. Yo al lado del viento. La colina de los vientos aullantes me llama. Voy, bruja que soy, y me transmuto. Oh cachorro, ¿dónde está tu alma? ¿Está cerca de tu cuerpo? Yo estoy cerca de mi cuerpo y muero lentamente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo amor, y cerca del amor estamos nosotros. Creo que en estos tres fragmentos, ¿no? de Lispector, que seguramente algunos ya habrán escuchado, porque también leer la obra a mí me lleva siempre como a esa recursividad, como le decía, de este tiempo que está siempre continuándose, que es como decía Tiago, ¿no? Unas cosas no comienzan, continúan. Y esa idea, esa noción de temporalidad, atraviesan todo este relato biográfico de Lispector. Y pensaba que, bueno, recuperar o pensar, ¿no? Cómo en su novela, en su obra de ficción, se compone un trabajo biográfico, ¿no? Con estos personajes que, bueno, hay múltiples interpretaciones que trabajan, digamos, cómo ella va narrando también su vida a partir de los diferentes personajes que construyen en el mundo de la ficción. Hay siempre un cuestionamiento del realismo, ¿no? Es una ficción que está como en disputa o en lucha con el realismo, con las cosas firmes, ¿no? Como esa realidad, con la verdad, con lo que se puede ver. Fíjense que ella también hace una escritura del sí, que es todo el tiempo, bueno, yo estoy aquí, al costado, en este lado, de este lado, pero acá, y siempre vibrando con el cuerpo. Por eso también o sea, me condicionó un poco a pensar este recorte, la conversación de Tiago, pero bueno, pensaba en cómo también nuestras propias narrativas, el poder narrar, o que las historias que nosotros vayamos a narrar, también pueden ser una oportunidad de poder movernos de ese realismo, ¿no? Y en ese sentido, como me quedé muy también conmovido, o pensando lo que la propia propuesta del seminario de historia que yo les había compartido, ¿no? Que en definitiva era un ejercicio similar, que era dislocarnos de la posibilidad de pensar que hay muchos tiempos en ese tiempo, ¿no? Recto, que no, la realidad no es solamente narrable en términos de esa simultaneidad, ¿sí? Del hoy o del aquí y el ahora, ¿sí? Sino es entonces, y allí también que nos habla Muñoz, aparece en este trabajo de Lispector, ¿no? Que también es una obra
narrativa performática, ¿no? Por esta alusión que ella siempre hace de su cuerpo, cómo se piensa desde su cuerpo. Bueno, yo terminaría un poco por acá para que también podamos después retomarnos y volver. Tiago, levantaste la mano, ¿o no? No, perdón, Fran, no, no te quiero cortar, yo espero. No, está bien. ¿Ah, sí? No, Estaba es bien tu mano. porque mientras te escucho voy pensando otras cosas también, recordando otras de Clarice, que eso de, ¿qué voy a decir? Que no tiene que ver con una, es interesante para mí porque tiene que ver con una aporía, porque al mismo tiempo que está en búsqueda o quiere hablar de una esencia, es una esencia que está todo el tiempo se renovando, mutando, como la vida, ¿no? Entonces su escritura, su literatura, tiene una dimensión de eso, de una búsqueda donde en el cuerpo los hechos no son hechos sino sensaciones. Habla desde ese lugar de las sensaciones que el acontecimiento hace latir en el cuerpo. Y en Agua Viva escribe, te digo, estoy intentando captar la cuarta dimensión del instante ya, que tan fugitivo ya no existe porque se ha convertido en un nuevo instante ya que ahora tampoco existe. Y quiero capturar el presente, que por su propia naturaleza me está prohibido. El presente se me escapa. La actualidad huye. La actualidad soy yo siempre en el presente. Bueno, hay una persecución de un tiempo que es escurridizo, ¿no? Que es una fuerza en mutación que también transforma el propio sujeto que está en esta búsqueda. Así que me parece que entra, ¿no? El detalle ahí, no simplemente como algo que está afuera, sino también como la forma que uno percibe. El detalle también está en la mirada, también está en la, ¿cómo puedo decir? En la sensación. Y ya termino, pero quisiera leer un párrafo que Gustavo Quintero, que es un estudioso de Clarice y puertorriqueño, escribió. Él escribió así. A ver, sobre el trabajo de Clarice. Un perseguir el tiempo escurridizo, la fuerza en eterna mutación. Para la narradora, el acto transgresivo en sí es un atentado contra lo imposible. El intentar captar el presente, la simultaneidad del tiempo que en sí le es vedado al humano, funciona como propuesta detonadora de la narración. De nuevo, volvemos a un desvelamiento de una esencia. El presente es ser en su estado más puro, cuando se está en el campo de Lich. El presente se entiende aquí como una esencia voluble y al mismo tiempo lúdica. Hay que jugar y perseguirla. Esencia infinitamente renovable. El tiempo al que se quiere acercar la narradora es una hora. Por decirlo así, es un presente activo que late y está lleno de vida. Quizás la mejor manera de visualizar esta conexión entre el instante ya y el ite sea esta imagen. Coger entre comas, es Clarice que escribe. Coger un pájaro en la palma medio cerrada de la mano es terrible. Es como si tuviese los instantes trémulos, ¿no? En la mano. Dulce terror como el de la gruta. Lo que pasa es que el ser humano ha perdido ya una cierta conexión con el núcleo originario. Tanto así que cuando se acerca a él, se causa vértigo. Y a la misma vez es exactamente lo que la narradora se propone hacer. Tender puentes con el origen de la vida misma. Y bueno, no sé, pero a mí me encanta ese movimiento, esa aporía, esa invitación a desbordar
desbordar los sentidos canónicos de la narración, de la ficción, porque es la ficción también que se nutre de la experiencia del sujeto. Y bueno, no sé, pero perdón, Frank, que te corté. Y dale, no sé si quieres seguir, si pasas a Luis, bueno, como quieras. Sí, ¿querés seguir, Luis? ¿Vos? Sí, sí, sigo yo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les pido disculpas porque estoy con un estado gripal que me levanté de la cama para la clase. Pero bueno, algo preparamos. Es siempre interesante volver a Clarice sobrevolándola, ¿no? No solamente a través de la lectura de los textos, sino sobrevolándola, intentando hacer un ejercicio metaanalítico, ¿no? Que me parece que es un poco el ejercicio que les proponemos. Y estaba pensando esto que planteaba Tiago recién, de Clarice, en torno a volver siempre al núcleo originario, y me parece que un poco alrededor de esto gira la obra del Inspector. Me gustaría retomar en primer lugar un texto de Gloria Anzaldúa, que es una chicana, una poeta, una escritora, filósofa, mestiza, dice, activista lesbiana, que en realidad en su último libro, que se llama Luz en lo Oscuro, plantea que una escritura no se puede dar el lujo, una escritora no se puede dar el lujo de esconderse de sí misma. Y a su vez, en ese ejercicio de no poder darse el lujo de esconderse de sí misma, plantea esta idea de que escribir es exponerse. Escribir es exponerse y es dejar caer los muros protectores, ¿no? Me parece que precisamente lo que hace el Inspector es esto, deja caer esos muros protectores que tiene y se mete dentro de sí misma, ¿no? Y ese meterse dentro de sí misma, de alguna manera la desnuda, ¿no? Si ustedes, recién volví sobre la hora de la estrella cuando, cuando Francisco leía, ¿no?, los posibles títulos que tenía el texto, ¿no?, el último libro del Inspector. Y hay algo más que tiene, además de los títulos. En medio de todos los nombres, tiene su firma. Como un título más, podríamos decir. Pero tiene su firma holográfica. Es decir, tiene todas las posibilidades de títulos que Francisco leyó y además tiene su firma. Siendo su último texto, podríamos decir que es un ejercicio de reafirmación. Y que en ese ejercicio de reafirmación, Clarice lo que está dando cuenta es de toda la proyección de su obra para atrás, ¿no? De sus 13, 14 textos que forman parte de su obra literaria. Y precisamente en la hora de la estrella y en esa presentación, ¿qué es lo que dice el Inspector? Sé de muchas cosas que no vi. Y ustedes también. No se puede dar una prueba de la existencia de lo que es más verdadero. La cosa es creer, dice. Creer llorando. Esta historia sucede en estado de emergencia. Recuerdan que se estaba muriendo, ¿no? En este momento. Y de calamidad. Se trata de un libro inacabado porque no tiene respuesta. Respuesta que espero que alguien en el mundo me dará. ¿Ustedes? Pregunta. Es una historia en Technicolor para tener algún lujo. Por Dios, que yo también lo necesito. Amén por todos nosotros. En realidad está legando en ese ejercicio de presentación y en esa firma, está legando su reafirmación, ¿no? Y está legando no solo su reafirmación, sino que nos la está legando a los lectores. Y esto me parece súper interesante en el Inspector, ¿no? Volver sobre ese ejercicio de reafirmación y un ejercicio de reafirmación que implica dejar un legado que tiene que ver con su obra, que podríamos llamar, no sé si de ficción, pero en realidad podría ser llamada en términos de las tipologías narrativas autoficción, tal vez, ¿no? Y dentro de la autoficción
digamos, ingresarían estos personajes que en realidad dan cuenta de sí misma, ¿no? Me gustaría retomar algunas cuestiones, y les pido disculpas que se me va la cámara, y la voy a ir poniendo a medida que, no sé qué problema tengo en mi máquina, que se va la cámara. Me gustaría retomar algunas de las cuestiones que son vitales, me parece, en la escritura del Lispector, además que son vitales en la escritura, que me resonaron a mí, ¿no? Y que en realidad están dando cuenta también de algunas de las cuestiones que tomó Tiago en su clase, pero que también tomó Francisco en la intervención anterior. La primera tiene que ver con esta idea, dice Tiago, de escribir desde las vísceras, dice. Clarice Lispector escribe desde las vísceras. Entendiendo que Clarice Lispector escribe a partir de una experiencia sensible. Quizás lo que está haciendo Lispector es escribir con las vísceras en la mano, ¿no? No desde las vísceras, sino con sus propias vísceras en la mano. Ahora, esa escritura con las vísceras, en realidad lo que está poniendo en juego, creo yo, es una condición acontecimental en la vida de Lispector, ¿no? Y en este punto me gustaría volver sobre la definición que da Agamben de acontecimiento, ¿no? Que en realidad implica, dice Agamben, cruzar, ¿no? Es un tratamiento metafísico que cruza lo vital y una deriva política. Con lo cual creo que en Lispector están estas dos cuestiones acompasadas. Hay un ejercicio que pone en juego la condición vital y la experiencia sensible, pero centralmente esto está cruzado por una deriva política, ¿no? Una deriva política que en realidad cruza, en el caso del Lispector, el lenguaje, cruza lo viviente, el problema de la antropogénesis, dice Agamben, y esa relación ontológica entre potencia, acto y consecuencias. Digo, me parece que la obra del Lispector tiene que ser vista en términos acontecimentales, teniendo en cuenta el peso que tienen los procesos. Es decir, la vida del Lispector, la vida misma, ¿no? Digo, la larga duración. Y en la larga duración, entender esa vida, entendiendo también, dice que, esto lo dice Lispector, ¿no? Que expandirse, dice ella, es la propia alegría de vivir, ¿no? En la expansión está la propia alegría de vivir. Con lo cual, esta larga duración, de alguna manera, está dando cuenta de este ejercicio. Fíjense lo que dice Clarice en un texto que a mí me gusta mucho, que se llama El tiempo, ¿sí? Fíjense lo que plantea en la página, apenas inicia. Espérenme un minuto. Llegué a la conclusión, dice, de que escribir es lo que más deseo en el mundo, incluso más que amor. Lamentablemente soy un espíritu cansado, dice. Pocas cosas me entusiasman. Abrevé demasiado en la literatura, pero ¿cómo dejar, por ejemplo, de leer y escribir durante un tiempo? En el camino en que me interné, tengo que profundizar al máximo hasta mis defectos. Cuanto más tiempo pase, más enfrascada tendré que estar en lo que hago. Solo así conseguiré un remedio de perfección. Expandirse es la propia alegría de vivir, como les decía hace un momento. El que hace arte, dice, sufre como los otros. Solo tiene un medio de expresión. Escribir es saber respirar dentro de la frase. Es poner algún silencio, tanto en las líneas como en las entrelíneas, para que el lector pueda respirar conmigo, sin prisa, adaptándose no solo a su ritmo, sino al mío, en una suerte de contrapunto indispensable. Mi autocrítica respecto de ciertas cosas que escribo, no importa si son buenas o malas, le falta llegar a ese punto en que el dolor se mezcla con la alegría profunda, y la alegría llega a ser dolorosa,
porque ese es el punto y el aguijón de la vida. Es maravilloso lo que dice, ¿no? Digo, es el punto y el aguijón de la vida, escribir. Digo, esa escritura a partir de esa experiencia sensible, en realidad implica mirarse como proceso y no mirarse solo en una posición de hecho, en una línea de tiempo. Escribe con pasión, decía Tiago, ¿no? Digo, escribe con pasión y las explicaciones no alcanzan para esto, ¿no? Porque, como diría alguna de nuestras memorables en su biografía, la pasión es lo que hace que la vida merezca ser vivida, ¿no? No solo ser escrita, sino que también merezca ser vivida. Y en este punto, creo que en Lispector hay, en su escritura, podemos ver imágenes, ¿sí? En su escritura podemos ver imágenes que hablan de sensaciones, podemos ver movilizaciones sensibles del cuerpo y de los sentidos, podemos indagar en lo que nos provoca en nosotros, ¿no? Digo, en Lispector no hay neutralidad. En Lispector no hay neutralidad, pero no hay neutralidad porque en realidad hay cuerpos, hay historias, hay palabras, hay marcas, hay presencias y hay ausencias también, ¿no? En este punto, fíjense, hay algo muy interesante en Lispector que tiene que ver con la idea del viaje, ¿no? Hay un texto que se llama En estado de viaje, de Lispector. Fíjense lo que dice en la introducción quien hace la selección de textos. Lispector dice, en realidad, en verdad yo no sé escribir cartas sobre viajes, dice. Me escondí de mí todo lo que pude. Me escondí de mí todo lo que pude, dice, ¿no? Digo, por eso creo que es autoficción. Pero fíjense lo que plantea Gonzalo Aguilar en el texto, en el estudio introductorio de este texto. En el taxi que la llevó al hospital donde moriría poco después, Clarice Lispector comenzó a hacer planes en voz alta sobre un imaginario viaje a París. El taxista entonces giró la cabeza y le preguntó, ¿puedo ir yo también al viaje? A lo que Clarice le respondió, por supuesto, y también puede venir su novia. Clarice murió en el hospital de Lagoa de Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977. Y tal como lo pone en evidencia la anécdota del taxi, la experiencia del viaje y la errancia la marcaron desde sus orígenes. Y ahí viene la historia del nacimiento, la llegada a Brasil, el viaje primero en Maceió y luego su mudanza a Recife, su vida por distintos lugares, ¿no? Que implicaron vivir con un diplomático, ¿no? Que de alguna manera le permitió conocer diferentes lugares. En estado de viaje que en realidad marca de alguna manera una condición territorial o de territorialidad en Lispector, pero que está cruzada por una condición central que tiene la posición biográfica, que es la mirada, o que es en realidad la condición de temporalidad. Y fíjense lo que dice el Lispector con respecto al tiempo. Y todavía el tiempo deshace las ideas de intimismo, de yo, de individuo, de identidad, porque proponen modos unitarios de existencia y así tienden a debilitar tanto la salud de la vida como la salud del arte de la letra y del arte en general. Se compone de estados, de frases irradiantes, y de organización de esos estados emana su diversa y sutil y esplendorosa sabiduría artística compuesta de silencios, y súbitamente de gritos e iluminaciones. Opera con una actitud discursiva otra, capaz de construir retoños de las imágenes y expandirlas mediante recursos provenientes del cómo sí, principio del comportamiento de lo ficticio, de la alusión, principio del movimiento de repetir y repetir hasta generar la imposibilidad de definir algo como no sea por la diferencia que esa repetición termina por gestar. Y de la tautología, principio de que algo solo se reconoce en su redundancia congénita,
Esto es esto. Por todas partes se expresa su gran sí a amar, su gran sí a ser amada, y esto se vincula a efectos como la entrega, la alegría y la comunión, sabiendo siempre, sin embargo, protegerse de lo que llama la mano sin tacto del amor, pero que también le pertenece al amor. El tiempo se dedica a experimentar, lo cual significa valerse del exacto triunfo del desconocer, del no saber, del ampliarse acatando las diversas valencias existenciales de los riesgos. Propone, antes que mirar de frente, ir hacia adentro, afuera, de aquello que reducido a la luz permite morder lo que ella denomina como neutro, plasma, cosa. En todo momento se deshace del estilo. El estilo solo podría interesarle si en él se identificara un rasgo capaz de anunciar una marca inscripta a fuego en las regiones secretas de un arte y una existencia. Actúa convocando inteligencias verbales que sorprenden a la escritura misma con su capacidad radical de abrigar unidas fuerzas filosóficas, poéticas, plásticas, existenciales, políticas. Saca a la luz su proceso, que se compone de la potencia intuitiva y conceptual de producir, no por voluntad de contar algo, sino por valerse del hecho, para que simplemente en ese espacio de ir casi ocurriendo, brote algo. La frase viene como anillo al dedo, y propague en la página el pensar ardiente, grafiado y vivo. Pide al lector mayor atención a las posibilidades no inmediatas de un texto, incluyendo allí los restos, las respiraciones, los tiempos mudos, y también una mayor escucha de las diferentes especies de silencio que articulan de un solo golpe palabras y afectos, haciendo que los cuerpos, el cuerpo de quien habla y el cuerpo de quien al escuchar se encuentra, se unan, hagan fricción y crezcan juntos. Escribe desde las vísceras, decíamos, ¿no? Escribe desde las vísceras acontecimentalmente. Escribe con pasión, escribe imágenes que tienen que ver con sensaciones, imágenes que tienen que ver con los sentidos, que movilizan cuerpos, que en realidad provocan, nos provocan. Y en este ejercicio de provocar, Clarice Lispector lo que hace es rastrear. Hay un ejercicio de rastreo, ¿no? Hay un ejercicio de rastreo, y en ese ejercicio de rastreo siempre hay un tiempo que recomienza. Hay un tiempo del encuentro que está recomenzando. Tiene que ver este tiempo del encuentro con un caminar con. El caminar con como acto de mediación. Ya lo dice, es imposible pensar sin los lectores, decía, ¿no? Y en los lectores se encuentra la posibilidad de fricción. Esas huellas que aparecen en los textos del Lispector como signos que de alguna manera cartografían sus deseos, nos ayudan a sentir, nos ayudan a pensar como otro, a desprendernos de la propia lógica que ella tiene para aprender otra, porque en realidad en sus marcas está provocando marcas en nosotros. Atraviesa deseos que no son los nuestros, pero que después de la lectura pasan a ser nuestros deseos. En este punto lo que logra es aquello que Donna Haraway llama intimidad sin proximidad. La lectura del Lispector tiene esta posibilidad, una posibilidad de lograr intimidad sin una proximidad, que es uno de los ejercicios, o que es una de las operaciones necesarias para la intimidad. Digamos, si nosotros pensáramos en una entrevista biográfica, lo que tendríamos que lograr es la intimidad entre el entrevistado y el entrevistador, ¿no? Ese ejercicio de intimidad tiene que ver con la posición de los dos sujetos en esa condición del vínculo. Lispector lo logra con la escritura, logra la intimidad, ¿no?, sin una proximidad. En realidad lo que está haciendo es un ejercicio, creo yo, de mutación profunda. Es un ejercicio de mutación profunda que logra un cambio de posición en las relaciones.
¿no? Y ese cambio de posición en las relaciones tiene que ver con la manera en la cual se cohabitan los territorios en los cuales ese intermedio de la lectura entre el inspector y el lector propone un desvío para volver a casa, ¿no? Digo, ese desvío para volver a casa, de alguna manera lo que implica que es volver sobre nosotros mismos. El volver a casa implica que ella vuelve sobre sí misma, pero que nos lleva a nosotros a volver sobre nosotros mismos. Digo, ahí ella logra este ejercicio de cambio de escala, ¿no? Hay un cambio de escala porque hay un ejercicio de trabajar lo cotidiano, ¿sí? Bien lo cotidiano, lo minúsculo, como bien lo planteábamos, pero en realidad abre un gran ángulo a la vez. Logra las dos, el doble ejercicio, ¿no? De trabajar sobre lo minúsculo, pero abriendo un gran ángulo, como si diera una media vuelta, ¿no? Una media vuelta y enfrentara al pasado de manera inédita, ¿no? El pasado como algo inédito, que en realidad es lo que le permite, a partir de esa presentificación del pasado, generar las condiciones para pensar la condición de futurabilidad. Digo, ahí, en ese ejercicio, hace, digamos, digamos, en ese ejercicio tiene una mirada, digamos, sobre la condición autobiográfica, que es este ejercicio de un tiempo que no está mediado solamente por el pasado, en términos históricos, sino que desde la presentificación narra el pasado, pero que le permite, digamos, proyectarse. En realidad creo que en el Lispector hay una creencia en torno a que había una creencia contra todo dogma de que detrás de uno hay una reserva de libertad, ¿no? Digo, me parece que ahí hay una apuesta fuerte en el Lispector, que es política también, y que implica que esa reserva de libertad no se parece a ninguna otra, y creo que la aprovecha, y la aprovecha muy bien, en términos de generar y de construir microfilosofías, ¿no? Digo, la escritura que pareciera tan sencilla del Lispector, en realidad lo que genera son microfilosofías. Microfilosofías que abren la posibilidad de que sobrevenga lo inesperado, ¿no? Digo, sobreviene lo inesperado en ese ejercicio que ella tiene de escritura, que implica la paciencia del ser, el arte sutil, ¿no? de la escritura, de una escritura, digamos, que en realidad parte, yo creo que parte de un ejercicio de su propia descolonización del inconsciente, pero en la cual se entremezcla la emoción también, el pensamiento, y tanto la emoción como el pensamiento es la cocina de la creación, ¿no? Y en esta cocina de la creación de emoción y pensamiento, ella logra entrelazar paisajes, ¿no? Entrelaza paisajes que en algún punto son paisajes minúsculos, pero que son mágicos, ¿no? Tiene la posibilidad de generar esta condición de lo mágico, ¿no? Y en ese punto digamos, de generar la condición de lo mágico, ella lo que logra encontrar son esas minúsculas mágicas dependencias, ¿no? Y esas minúsculas mágicas dependencias, que en realidad con las que todos nos codeamos, ¿no? En secreto, ¿no? Implican codearse con la dependencia, ¿no? Que en realidad nosotros, o uno tiende a desconocer esas propias dependencias, ¿no? Pero que en realidad a través de estas señas minúsculas podemos encontrar en Lispector la relación que ella tiene de alteridad con ella misma. Y en esa relación de alteridad con ella misma hay una intimidad en espera, ¿no? Hay como un estar en una intimidad en espera, ¿no? En una intimidad en espera que en realidad implica un ejercicio de metamorfoseo, ¿no? Porque hay en Lispector un ejercicio de metamorfosis.
No digo, no, ella no sale igual de la escritura. Y en ese no salir igual de la escritura, ¿sí?, pone en juego todos digamos, todos los registros del lenguaje, ¿no?, que se anima a romper y a irrumpir, ¿no? Que, por ejemplo, empezar con una coma, que aparezca un punto y seguir escribiendo, ¿sí? Digo, ahí es donde ella se anima en el lenguaje a generar esta condición de metamorfosis. Vuelvo sobre el tiempo, que me parece que es uno de los textos bien interesantes de Lispector. No sabía lo que le sucedía, dice, y su único modo de saberlo era viviéndolo. Tenía la impresión de que ya lo había vivido todo, a pesar de no poder decir en qué momentos. Fíjense la idea del tiempo ahí, ¿no? Tenía la impresión de que ya lo había vivido todo, a pesar de no poder decir en qué momento. Y al mismo tiempo su vida entera parecía resumirse en un pequeño gesto hacia adelante. Una ligera audacia y después un retroceso suave e indoloro. Y después ningún camino hacia dónde dirigirse, sin posarse directamente en el suelo, suspendida en la atmósfera casi sin consuelo, casi cómoda, con esa languidez cansada que precede al sueño. Es increíble. Quiero volver sobre esa condición del tiempo en Lispector, porque en realidad esa condición de temporalidad es la que a ella le brinda precisamente lo que podría ser una condición que la obliga a incubar al otro en ella misma. Incuba al otro en ella misma. Digo, hay una posición del yo, narradora, ¿sí?, que está pensada en términos del nosotros. Podríamos decir que la conecta con el nosotros, ¿no? Digamos, podríamos decir que hay un ejercicio de gemelaridad, ¿no? Entendiendo la gemelaridad como ese paradigma del nacimiento a escala planetaria, ¿no? Dice Lispector, no solamente la podemos entender en términos de las relaciones que estableció ella, sino más allá de ella misma, ¿no? Digo, de la relación que establece con otros también, gemelos y no gemelos, cósmicos. Y desde ahí me parece que es interesante indagar en Lispector, ¿no? Indagar esta idea de la relación horizontal que se establece con nosotros. Podríamos decir en términos de Nicolás Bourriat que lo que está planteando es una estética inclusiva, Lispector, ¿no? Es una estética inclusiva que requiere una mirada descentrada, ¿no? Es una mirada descentrada en un universo plurivalente. Digo, leer a Lispector incluiría también esa condición de humanidad, pero también aquella que incluye a los no humanos, ¿no? Digo, desde ahí podemos leer a Lispector también. Digo, podríamos decir que en Lispector también se ratifica el final de los binomios, ¿no? Podríamos decir que en su obra se ratifica el final de los binomios que estructuran el pensamiento y que podemos pensar una vida más abierta, ¿no? Una condición más abierta de la vida. Porque ahí formas y materias de alguna manera constituyen una suerte de cooperativa, ¿no? Y en esa suerte de cooperativa que se establece en la escritura de Lispector, aparecería el antropoceno como un paisaje relacional, ¿no? Un ejercicio de relacionalidad constante en Lispector.
Es algo así como la obra de Sophie Calle, ¿sí? Que seguramente ustedes conocen, esta artista performática francesa, ¿no? Que en algún momento, dialogando ella con la experiencia subjetiva y con el pasaje de lo público y de lo privado, puso en juego la paradoja de lo íntimo, ¿no? Y la proyección que tenía esa paradoja de lo íntimo en términos de una condición casi de un ejercicio metaficcional, en el cual, a partir de pensar que siempre tenemos algo misterioso o algo oculto, que siempre en nuestras casas hay un baúl con llave, ¿no? O que cerramos la puerta cuando vamos al baño, que siempre hay un secreto misterioso que está disimulado, hay algo que no se cuenta, siempre hay algo del mundo de lo privado que se vuelve misterioso, por ejemplo en los hechos familiares, ¿no? Y que no se puede contar fácilmente, que se oculta, que se cierra con un candado, que es secreto, ¿no? Y que algunos podrían decir que tiene que ver con esas experiencias del terror. En una muestra que se llamó Dolor Exquisito, Sophie Calle pone en juego esto, y cuenta su historia, ¿no? En que fue invitada para una clínica, para hacer un proceso formativo en un país asiático, y que en un momento a ella la llama en una beca china, ¿no? A una residencia en 1985, y en un momento recibe un telegrama de su pareja de ese momento, y le dice a su pareja que no va a ir. Y le dice, cuídese mucho, y le dice que no va a ir, con lo cual se le derrumba su historia a futuro, ¿no? Digo, entonces, ¿qué hace Sophie Calle? Recibe un telegrama, no, fue un llamado telefónico, porque en realidad lo que ella hizo fue tomar la fotografía de ese teléfono en el que había recibido esa noticia, ¿no? Con la persona que habló, que es la experiencia traumática, ¿no? Para ella en ese momento fue la experiencia traumática, el teléfono y esa noticia que le da su pareja. La banaliza. ¿Por qué la banaliza? Porque en realidad le empieza a pedir, ¿sí? a cantidad de personas, hace público esto, y le empieza a pedir a cantidad de personas que en realidad narren otras experiencias similares a la de ella. Y con esas experiencias similares a la de ella, ¿qué es lo que hace? Una muestra. Una muestra de arte que es en realidad que se mostró en Buenos Aires cuando se inauguró el Centro Cultural, el CCK. Estaba esa muestra puesta, ¿no? Y en la cual ella, a través de las distintas, estaba el teléfono, ¿no? Y estaban también todas las cartas que ella había recibido de personas que le contaron, ¿sí? lo que le había pasado, algo similar a ella. ¿Qué es lo que está haciendo Sophie Calle ahí? Les pidió a todos que cuenten su experiencia traumática. A partir de contar su experiencia traumática, lo que ella hace que es, banaliza la repetición, la repetición, la repetición, la repetición, la banaliza. Entonces lo que va haciendo que es encontrar cada vez matices distintos para aquellas fantasías que están dando cuenta de la experiencia traumática. Y lo que hace es construir a partir de esto imágenes en telas que se van oscureciendo en una escala de grises a partir de un hilo que va abordando la tela, ¿no? Y lo que produce es un ejercicio de proyección mutua, ¿no? En realidad lo que está haciendo Sophie Calle es destituir la idea de un autor. No solo destituir la idea de un autor, sino destituir la idea de que en realidad el trauma es solo de uno, sino que en realidad muchos podemos vivir el mismo trauma. Entonces, en realidad hay un ejercicio de proyección mutua de un personaje que supuestamente es ficticio,
pero que en realidad implica documentar la experiencia. Es el yo por fuera del autor. Es el yo por fuera del autor. Se sale de sí misma, hipotetiza acerca de la realidad y pone en tensión un ejercicio de fantasía que en realidad ficcionaliza la intimidad. De alguna manera, este es el ejercicio que creo que hace Lispector también. Porque en realidad Lispector lo que hace es volver repitiendo siempre sobre la condición de intimidad, vuelve sobre la condición de intimidad y nos está replegando a nosotros en una escritura prosa, ¿sí? Como la que tiene el Lispector, nos está replegando a volver sobre nosotros mismos y a hacer como hizo Sofical, que es repetir, repetir, repetir. ¿Para qué? Para contar la experiencia traumática que nos permite salvarnos. Creo que esto es lo que hace el Lispector, se salva ella misma, pero a través de su ejercicio escritural, lo que logra hacer es hacernos salvar a nosotros también de nuestros propios registros traumáticos. Bien, esto es de alguna manera lo que pensé a partir de la clase de Tiago y de la lectura de alguna obra de Lispector. Es una especial escritora en mi biblioteca. Gracias, Luis. Y bueno, invitamos a ustedes también para que traigan sus voces, sus cuestiones, apuntes. Tranqui, Marcelo, gracias por tu presencia. A ver lo que escribió, muy interesante. Tengo que dejarles abrazos. Haré consultas sobre la intervención del hombre de Vitruvio por correo. Dale. Bueno, ¿quién se anima también a poner su cuchara en la conversación? El silencio lispectoriano. Igual me encanta. Bueno, voy a hablar. No me gusta cuando pregunto a mis estudiantes y ninguno contesta. La verdad es que no es una autora que conocía y la estoy conociendo con estas presentaciones de ustedes, y entre semana no alcancé a ver tus clases, Tiago, para poder estar como prevenida, con lo cual tiene mucho de sensación y de experimentación de este momento. Me parece que eso me deja como esta sensación de wow, de esa intimidad, de poder lograr esa intimidad que me parece que es tan difícil de lograr en general, y si una de las categorías era el tiempo, en estos tiempos que habitamos, me parece que es lo que más nos cuesta, ¿no? Conectar con nosotros mismos y con algún lugar que nos permita esa intimidad, y que ahora nosotros buscamos particularmente en esta investigación que vamos a realizar. Me parece que voy a ir a buscar esos escritos, son los fragmentos que nos compartieron, un poco si hubiera como una receta, ¿no? de por dónde ir y cómo encontrar esos lugares. Me gustó esto que decía Luis de las ausencias y las presencias, cómo nos constituyen y cómo van dejando esas huellas en nuestros cuerpos también para evitar eso, y que en este caso, bueno, va a ser evitar esas entrevistas, esos contactos, esas experiencias que nos van a enriquecer cuando eso, ahora que somos investigación. Pero no tengo mucho más, no intento ser canónico ni mucho menos, porque la verdad es que es desde lo que surge ahora, pero me deja como entusiasmada. Lo mismo me pasó en el encuentro anterior con Victoria, que si bien soy marplatense y me suena, digamos, Victoria, no sé qué, como que siento que no la conocía suficiente, me digo, ay, ¿cómo? Es que estoy acá y le debo todo esto. Pero bueno, me parece que ese es un poco el nexo que ustedes nos invitan a hacer entre estas autoras y lo que tienen en común, aún en lo que tienen de diverso.
Así que creo que ahí voy a ir por esas búsquedas. Pero es tan Sí, lindo creo que, escucharlos que no Janina, tenemos creo que nada es, que decir. no, Que- creo que es un buen ejercicio para ver las tres, ¿no? Formatos escriturales, por un lado, y cómo animarse a escribir una autobiografía, ¿no? O cómo trabajar con lo bio y lo autobiográfico, ¿no? Creo que esto en algún momento lo dije ya, pero Benjamin Moser, que es el que hizo la biografía del Lispector, que es esta, se llama ¿Por qué este mundo? ¿Sí? Lo tienen ustedes en la bibliografía. Benjamin Moser también hizo la biografía de Susan Sontag, que es la próxima autora que vamos a trabajar. Y en realidad él plantea, no en los textos, sino que plantea en una nota que le hicieron en un escrito, que en realidad hay distintas formas de hacer biografía. Entonces Moser dice que podemos hacer biografía a través, como se ha hecho siempre, ¿no? Que la biografía la podemos hacer a través de las cartas, a través de las fotografías, a través de los escritos, ¿sí? De hecho, en la biografía de Sontag, en el nuevo libro de Sontag, que salió con una compilación de textos que compila a su hijo, lo que primero que hace en la introducción es criticar la biografía de Moser, ¿no? En el texto de Sontag. Con lo cual, digamos, este ejercicio de las biografías más cercano a una tradición genealógica francesa, ¿no? Que trabaja con los textos, que trabaja con entrevistas acerca o que trabaja con los propios escritos, es una forma de hacer biografía, ¿no? Que es la biografía más cercana al canon, digamos, literario histórico que se ha hecho siempre. Ahora, está claro que podemos hacer biografía desde otros lugares, ¿no? Que no sean solo estos ejercicios canónicos de biografía que implican volver sobre los registros, digamos, que hablen los registros y no nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso ahí habilitamos la figura de Victoria con su propio ejercicio autobiográfico, ¿no? Está claro que tanto en la biografía de Moser de Sontag como en la de Lispector la hace después de muertas, ¿no? Hacer biografías está más cercano a hacer biografía de muertos que de vivos. Por eso volver sobre la obra y encontrar estos rastros que de alguna manera nos permiten hacer un ejercicio de lectura autobiográfica en los textos, me parece que es interesante porque nos permite hacer un ejercicio meta, ¿sí? Para buscar hilos conductores, ¿no? o conductos que son a veces anónimos y que resultan de las marcas que nos marcan a nosotros, ¿no? De las marcas que tenemos nosotros mismos. Entonces, hacer la autobiografía desde ahí implica algo que Moser dice también: no se sale ileso después de eso, dice Moser, ¿sí? Ni siquiera hacerla desde la manera más tradicional se sale ileso, dice Moser, ¿sí? Y está claro que leyendo toda la obra y tomando esa obra como un registro biográfico, tampoco salimos ilesos. No, fíjense que dice el inspector en Aprendizaje o Libro de los Placeres al inicio: este libro requirió una libertad tan grande que tuve miedo de darla. Está por encima de mí. Intenté escribirlo humildemente. Yo soy más fuerte que yo. Con lo cual, esa escritura de autoficción del inspector podríamos tomarla como un ejercicio autobiográfico, ¿no? Porque en realidad ella misma lo está planteando. Ella misma lo está planteando. Está por encima de ella, lo escribe humildemente, ella es más fuerte que ella, con lo cual quizás esté diciendo que ella está hablando de ella misma en sus textos, ¿no?
Digo, hacer biografía implica no solamente volver sobre los registros, esto lo dijimos la semana pasada también, implica no solo volver sobre los registros clásicos de la investigación biográfica clásica, sino que en realidad implica expandir los sentidos, ¿no? Y que distintas tipologías de, como se llamaban antes, fuentes, formen parte de la biografía, incluido lo que nos pasa a nosotros con respecto a eso, ¿no? Que entraría ya en el interjuego bio-auto, ¿no? Bio-auto. Totalmente, Luis. Bueno, y si me permiten, quisiera compartir un cuento con ustedes y leerlo en portugués, también como para resonar en mi lengua, ¿no? El cuento está publicado en una revista de la Asociación de Lectura de Brasil. Es un cuento mío inspirado en Clarice Lispector y en unas piedras con inscripciones rupestres de la ciudad donde nací, que siguen sin traducción, intraducibles esas escrituras en la piedra hasta hoy, y también por la mirada que tenemos de la piedra como femeninas, ¿no? Bueno, se llama Mulher Itacoatiara. Itacoatiara en Tupi, que es una lengua indígena brasileña, Tupi-Guarani, significa piedra que habla. Así que es mujer Itacoatiara. Era tarde de domingo e a imensidão azul engolia o dia, espichando-se sobre as pedras. Apenas alguns pássaros ludibriavam o infinito e iam além dele, sumindo de vista sem, no entanto, tocar o céu. Esta é mais uma coisa que só temos se não possuímos. Indiferente ao mundo, cujo mistério também carregava em si, ela estava parada, sentada frente à abertura de uma gruta, perscrutando o interior dela mesma. Mas não havia imagem. Tudo era turvo como a Itacoatiara. Aliás, Itacoatiara era a maior palavra do mundo para ela, o lugar por meio do qual ela se confessava indecifrável como a vida. Deveras, deveras, deveras. Susana sabia sem saber da existência de um código em cada um de nós que se disfarça por trás de quem parecemos ser. É que a essência está um pouco mais no fundo. Qual? Ela não sabia. Nunca se sabe. Sempre há um fundo metamorfoseando o que se quer ver, porém não se vê. O fundo está na proa, em paradoxo. Se vemos com os olhos, não enxergamos, porque o óbvio tem uma sintaxe própria que escapa ao olhar. Só se vê bem com o coração. Esta frase, entretanto, já foi dita. Por isso resta dizer que os olhos não bastam para ver. E ela não via, não conhecia o código, a mulher e a Itacoatiara, a mulher e a pedra, a mulher e o conjunto de pedra de Ingá, no Cariri paraibano, que guardava consigo o mistério a se decifrar. Itacoatiara, Itacoatiara, pedra riscada, pedra que fala em tupi, que tens a dizer em teus 25 metros de comprimento? O que escondes em teus 3 metros de altura? Em teus escritos? Quem te escreveu? Ou te escreveste a ti mesma em teu curso de vida? Somos nós quem nós escrevemos sem saber? É esse o segredo? Susana não sabia. E não saber era o seu maior conhecimento. Somos seres desconhecedores, ao contrário de Itacoatiara, que sabe porque não pergunta, que traz em si a resposta à sua incógnita, estar sendo.
Estar sendo é a resposta ao mistério da vida, pois a qualquer momento tudo pode mudar. Às vezes, Itacoatiara dorme pedra e acorda mistério. Às vezes, dorme mistério e acorda mensagem. Somos o que mostra o olhar de quem nos vê e o que vemos. Susana continuava sentada, sentindo o silêncio penetrar-lhe o corpo, sem pedir licença. Pouco a pouco, ela se sentia mais distante do mundo porque estava distante de si mesma, como se do alto do caminho, que certamente levava a diferentes lugares, ela se observasse sem se reconhecer. Tinha sido Susana o tempo todo? Alguém decifrara seu código? Não sabia. Como Itacoatiara, a mulher continuaria seu caminho sem olhar para trás. Contudo, levaria algo daquela sem deixar-lhe nada. Ir-se em frente é para nunca chegar. E o mistério é que somos apenas guardadores dele. Temo-lo sem possuí-lo. Se não perguntamos como a pedra, então sabemos. Mas, ao perseguir a resposta, deixamos de ser, porque cada uma trará também outras maiores perguntas. Mas não haverá mais busca. A mulher encontrou em si a resposta ao seu mistério, o seu silêncio. Deitou suavemente onde estava, sem pressa, sem respostas. Era apenas a pergunta. Mulher Itacoatiara. Fundiu-se a pedra, fechou os olhos. Estava sendo. Mas também já não mais era, senão uma continuação da pedra. Mulher e pedra, pedra e mulher. É-se hoje para não ser amanhã. Eis o mistério para nunca sempre. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes esas palabras, esas ideas, porque, bueno, ha resuelto este texto de una fase de mi vida, un momento que estaba muy lispectoriano, muy con Clarice para todos los lados, y también intentando manejarme ahí en esto de afirmar aberturas, ¿no? Porque me parece también que la literatura de Clarice, su escritura, es una invitación a afirmar aberturas, afirmar posibles. Así que no, nunca para mí su literatura no trae respuestas, no trae definiciones, sino sensaciones, invitaciones, aperturas, continuidades. Y para mí tiene mucha resonancia eso con el territorio epistémico, ético, estético y político en que nos inscribimos en las perspectivas narrativas. Porque es eso, no estamos ahí para cambiar el mundo, para cambiar el otro, sino para afirmar aberturas, ¿no? Darnos cuenta también de las cuestiones que nos atraviesan, abrazar nuestras ignorancias, esta mirada de que uno pone hacia uno mismo y bueno, no sé, qué sé yo, la eterna búsqueda, que es también el propio movimiento de estar siendo y la indagación con un gesto de existencia también, no sé, pero bueno, quisiera escucharles, voy a hacer una cosa horrible, no voy a hacer, iba a invitar a algunas caritas que conozco, si no quisieran hablar, pero no, que después por ahí me castigan, no voy a hacerlo. Raquel dijo, ufa, né, Raquel? Ia te provocar se não querias compartilhar algo, pero no voy a hacerlo aunque ya haya hecho. Bueno, buenas tardes. Les quería agradecer porque
tanto de la clase anterior me han dejado pensando y por suerte tenía un lápiz cerca y un papel porque empecé a escribir sobre algunas sensaciones que tenía en torno a mí en la investigación, a mí como esto de escribir y de ponerme a pensar y ponerme en ese lugar. Así que me quedé con eso de que habíamos hablado de ir al detalle, que se ve en Victoria, y me puse a escribir algo, así que bueno, agradecerles porque también está bueno eso cuando sucede en los seminarios, de que no solo escuchar. Comparto con Janina, yo tampoco conocía a la autora de hoy, así que muy interesante y me intriga mucho ponerme a leer más sobre ella. Y mientras Luis hablaba de Sofical, también la estaba mirando a ver quién era y qué hacía. Bueno, los beneficios de estar en el Zoom, de que podés hacer esa investigación y poder indagar. Bueno, así que nada, agradecerles porque también inspiran y eso está bueno. Y Belén, en realidad un poco el objetivo que persiguen estas clases y estos encuentros es lo que nos va despertando a cada uno de nosotros, la clase del otro y la manera en la cual podemos abordar a las autoras, en este caso, las tres autoras, desde lugares y desde perspectivas muy distintas todos, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo enriquecedor y lo que da la posibilidad de expandir. Y me parece que también es un poco la pretensión de las tres, ¿no? De las tres escritoras, tiene que ver con esto. Vamos a ver que en Sontag también pasa lo mismo, ¿no? Hay una expansión ahí increíble en su escritura, hay una expansión increíble de temas, de ficción, de no ficción, de crítica cultural, de arte, bueno, ahí hay un ejercicio multifacético también en Sontag, que me parece que la tienen las tres, tienen esta mirada. Iba a mirar y me olvidé si en Sur, Panchi, ¿vos te acordás si en Sur hay algún escrito de Clarice? Me parece que no hay nada del Lispector en la editorial Sur de Victoria, en el índice. Yo por ahí lo tenía, pero me parece que no hay nada del Lispector. Que tenga presente no lo podría afirmar, pero creo que no. Me parece que No, no hay bueno, nada. Es publicado por Victoria. en la red no Lo estaba. voy a buscar esta semana y me olvidé, después se me pasó. Pero me parece que no hay nada. María Ángeles, para ver los contactos, ¿no? También entre ellas. Tampoco tuvo contacto con Sontag, Victoria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que Viviana había levantado la mano primero, así que te doy la palabra, Vivi. Bueno, dale. Viviana, sí, también estaba. Bueno, en realidad quería compartir con ustedes la sensación que tuve recién cuando Tiago nos presenta su escrito. Me pareció muy poético y a pesar que, digamos, no entendía absolutamente, no me hizo sentido todo por las cuestiones obviamente, de las diferencias de la lengua. Sin embargo, me quedo con esta sensación de la musicalidad, ¿no? De los tonos que me iban como moviendo sensaciones, ¿no? Y en lo que pude pensar más racionalmente, si se quiere, en las grandes relaciones que encuentro en algunos aspectos con la clase que sí pude ver un rato antes, hoy también, pero esta mañana, de tu clase asincrónica, donde, bueno, esta cuestión, ¿no? Del estar siendo, ¿no? De poder salir de esas dicotomías, del movimiento que tiene la vida, de las tensiones, y que tal vez la forma cultural occidental moderna nos ha alejado tantísimo de nosotros mismas, que nos cuesta mucho dar cuenta de lo que nos pasa en primera persona, ¿no? Y sobre todo
recuperar esto es como realmente cambiar el escenario del campo educativo, porque, digamos, estamos formados y acostumbrados a estos discursos grandilocuentes, muy abstractos, pero donde el cuerpo queda fuera, ¿no? Donde las sensaciones quedan fuera, donde las historias, en realidad los rostros, las vidas con las marcas tanto de las pasiones, los sufrimientos, las alegrías, quedan fuera, y eso debilita muchísimo, me parece, también estas búsquedas hacia donde nos pensamos en términos de estos efectos que por ahí desde la intencionalidad pedagógica, no con el ánimo de fabricar al otro, pero sí de afectarnos mutuamente, podríamos generar como desvíos a lo que ya hay, ¿no? Entonces, todo esto hasta ahora me hizo pensar. Sí es fantástico, porque yo en mi carta de presentación hacia el doctorado había dicho que una de las cuestiones que me interesaba de esta propuesta de doctorado era que me iba a acercar más a la literatura, porque siento que eso es un déficit de mi formación. Y ahora también confieso que también, tal vez por las condiciones en las que una estudia o trata de conectarse con este maravilloso mundo, son complicadas, pero también es una sensación de que me pasa siempre que algo nuevo llega a mi vida, ¿no? Me deja sin palabras, digo. En este sentido tengo la sensación de inhibición total de la escritura. En este momento no podría decirles que sí me inspira algo que me encantaría, pero en este momento es esa, ¿no?, sensación de wow, cómo escribe esta gente, qué alucinante, qué poética, ¿no? Como que me moviliza mucho. Pero a su vez también fue importante en tanto la clase también de Francisco como en esta, este aliento, alentarnos para saber de que todos sentimos, tenemos una relación con el mundo, estamos en redes, intercambiando, ¿no?, experiencias, vivencias, sentires, y que por lo tanto cualquiera de nosotros se puede sentir autorizada, autorizado a como empezar a encontrar la propia voz a partir de nutrirnos de estas relaciones y estos vínculos, y en ese sentido les agradezco la forma también de poder conversar y sacarnos ese miedo que no pasa por el sojuzgamiento de nadie, simplemente por el compartir la experiencia de cada quien. Así que eso, muchas gracias. María Ángeles, de eso se trata. Dos cuestiones te digo a tu intervención. La primera es la valentía de dejarse movilizar. Digo que a veces no siempre nos animamos a esto, ¿no? Y implica valentía dejarnos, ¿no?, que nos movilicen algunas cuestiones que antes no formaban parte, digamos, del registro cotidiano. Y la segunda, la humildad necesaria también para dar cuenta de eso. Me parece que esto recorre también la propuesta. Mientras vos hablabas, me fui a buscar arriba de mi escritorio un texto que se llama Cristales, Tejidos y Campos, el texto nuevo de Donna Haraway, que en realidad es nuevo porque está traducido recién, pero es un texto más viejo de ella. Se llama Metáforas que conforman embriones. Y fíjate lo que dice Haraway. Dice, me deleitaba esa promiscuidad disciplinada. Habla de cómo se producía ciencia, o de cómo se producía, digamos, investigación en el grupo en el que ella estaba, pero dice que la deleitaba la promiscuidad disciplinada. Bueno, quizás, digamos, este ejercicio de promiscuidad también al que nosotros nos hemos animado implique esto, hablar con las cosas, ¿no? Digo, que esto de dejar sentir también tiene que ver con poder hablar con las cosas. Dice, generando que una red de parentesco, dice Haraway, una cascada multidireccional de generaciones, una ecología de la academia, una forma de compañerismo. Quizá lo que estamos haciendo es esto también, ¿no? Encontrando nuevas formas de compañerismo, nuevas formas de parentesco, que en realidad antes no las pensábamos.
Ahora busco, dice, innumerables conexiones y surgimientos que no necesariamente se justifican mediante niveles, jerarquías y oposiciones holísticas a la fragmentación. La política, las amistades, las enemistades, las ecuaciones, las historias sangrientas, los valiosos logros, los poemas, las presentaciones de arte, las bases de datos, los trabajos de laboratorio y de campo y el resto de las actividades que conforman la vida de una persona pensante entran en juego en ese refugio. Y eso de alguna manera es lo que intentamos traer a estas clases, ¿no? Poner a dialogar promiscuamente aquello que de alguna manera nos genera alguna tensión o algún hablar con las cosas, como dice Haraway. Viviana. Hola, estos seminarios, este seminario particular, viene como resonando muchísimo con dónde estoy ahora en términos de investigación, o dónde quiero estar, más bien. De alguna manera, yo defendí hace relativamente poco un grado, no el grado con el que entré al doctorado, otro grado, hace poquito, y eso, la devolución que se me generó y cómo fue entrando en diálogo, vos decías ahora esta ecología de la academia, esas redes que se fueron generando, y en la forma en que intercambié con las personas que estuvieron en la mesa, con otras personas que se acercaron, me configuró en relación a qué pensaba investigar o qué me gustaba investigar en el doctorado. De alguna manera, esto me lleva, por ejemplo, a una relación que siento que tiene como dos momentos, que los traían ahora hablando de Clarice. Uno es este ejercicio o este movimiento de estar siendo. Y entonces yo me encuentro en ese sentido, estar siendo docente y estar siendo mujer y estar siendo hoy, ¿no? En este momento y en este contexto de investigadora. Entonces, ahí estoy como en esto que el inspector dice en La Hora de la Estrella, no se trata apenas de narrativa, es antes que nada la vida primaria que respira, respira, respira. En como esto de estar siendo y todo lo que me está atravesando en términos de investigación en educación, porque yo, o sea, paso 40 horas de mi vida semanal dentro de un aula, dentro de un liceo. Entonces hay una dimensión repotente de estar siendo allí en el lugar que me atraviesa constantemente. Supongo que a muchos que enseñan, que tienen horas de aula, les debe estar pasando, porque capaz querés investigar algo en unos términos o empezás a leer sobre determinadas cosas y ese momento en el que estás habitando el aula y el intercambio vivo que se genera y lo que pasa por el cuerpo, cómo te volvés sintiendo a tu casa, cómo uno se siente en esos momentos, no sé, destroza un poco lo que yo pueda como establecer, como, voy a ir por acá, o voy a querer leer esto, voy a querer escribir sobre esto, voy a querer pensar esto, ¿no? Y me hago estas preguntas. Es como que no siento que pueda alejarme de esa cotidianidad, de esa vida que respira. Y por otro lado, el segundo momento que siento es como una profunda expansión. En este grado que les contaba, conversaba con otros docentes y las narrativas que se transmitían de ellos, de esa conversación que tuve con ellos, las narrativas que llegaban a transmitirse allí. Una de las profes del tribunal me dijo algo que me pareció muy movilizante y que me gustaría ir por ese lado, que es, yo leyendo eso sané, sentí que no estaba sola, sentí que me pasó exactamente lo mismo, resoné con eso que vos contaste. Y siento que ahí está la parte de la expansión, de esto que puede ser mi vida que respira, esa narrativa primaria y muy autobiográfica, muy personal quizá, de yo siendo en este momento, que puede resonar en otro que me lee o que se acerca o que le hace eco. Y yo, por ejemplo, en todo lo que ustedes compartieron hoy, todos los fragmentos que leyeron, me sentí sumamente tocada. Y eso me parece que hace, no solo hace para mí, y esto es una opinión hiperpersonal, a la buena narrativa, ya sea visual, ya sea escrita, poética, performática, lo que sea,
pero digo, esa narrativa para mí es buena o es potente cuando me siento tocada, cuando siento que me toca. Y ahí hay un doble ejercicio, está en lo que hace esa narrativa en sí, de tocar a otros, que para mí Clarís lo hace profundamente, esa disposición a dejarme tocar, que es esto que Luis le decía a María Ángeles, ¿no? Que demás que te dejaste movilizar. Eso es una apertura necesaria. Entonces, para esas personas que están como buscando ser tocadas de alguna manera, esos docentes que están buscando ser tocadas por ciertas dimensiones de estar siendo docente, me gustaría escribir para eso. Entonces, este seminario es re inspirador en términos de esto, de las narrativas, de las formas escriturales que estas autoras tienen y las que tienen ustedes, que han ido trayendo una poética muy distinta, tanto Tiago como Fran como Luis, bien distintas, pero potentes las tres. Entonces, eso es como muy interesante, no solo las autoras, sino ustedes. Así que estoy re agradecida. Gracias, Viviana. ¿Tenés tu tema de tesis ya? Y sin dudas, claro. Es más, ya estoy pensando el título. No con el título que hay que escribirlo y después no se puede cambiar nunca. O sea que con eso No, pero es el estar haciendo. capaz que hago como Clarice y el pongo cuerpo. 18 títulos posibles y listo. Claro. Y tu firma, como reafirmación. No, muy bien, sí, sí. Este seminario lo pensamos, pero digo, lo pensamos a la luz del programa, pero también para hacer un vínculo más cercano con el campo de la literatura, ¿no? El año pasado no fue igual, el año pasado fue distinto, con la otra corte fue diferente el seminario. Y este año lo pensamos en términos de ese vínculo más profundo con la literatura y me parece que está bueno. Está bueno ir por ahí. Y exploren más allá de los límites. Digo, la expansión tiene que ver con esto, con un ejercicio de exploración más allá de los límites y el desborde, que me parece que es lo que tienen, es una característica que tienen las tres escritoras que elegimos, ¿no? Ellas mismas exploran sus propios registros que van más allá de los bordes, desbordan. Sí, sumo a lo que decís, Luis, como también en las tres las elegimos por cómo se representa o se protagoniza esa experiencia sensorial, ¿no? Y en ese sentido no solamente nos interesaban los textos, sino la lectura que ustedes podían hacer de estos textos, ¿no? De estos materiales. Por eso también la conversación, ¿no? Como concepto, pero también como metodología de trabajar la conversación que cada uno de ustedes puede hacer con estos relatos, sabiendo nosotros cuando empezamos el programa también es inabordable pensar un seminario de doctorado, ¿no? Con la especificidad de lo que estamos trabajando nosotros en términos de investigación, ¿no? Y elegir también autoras tan vastas, las tres, ¿no? Tan expandidas, con una obra tan prolífera y también tan particular, cada una de ellas. Pero bueno, por ahí un poco el nexo común tiene que ver con esto, con ver cómo en las tres aparece muy fuerte la experiencia sensorial de quien lee, de quien narra, de quien escribe, ¿no? Esa posición autoral que también nos interesaba poner en valor en este seminario. Sí, hablando de esto, justo me acordé, Francisco, que nosotros habíamos escrito algo sobre esto de qué pasa porque alguna vez nos preguntamos, no qué hacer con los relatos, sino qué hacen los relatos con nosotros, ¿no? Y de alguna manera esa pregunta tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Que no qué hacer con la literatura, sino qué hace la literatura con nosotros, ¿no? O qué hacen estos escritos con nosotros. Y por eso les voy a compartir ahora un artículo, para que lo tengan. Fue, ¿no? Sí. ¿Lo pasaste por el chat?
Sí, lo pasé No, por el yo chat. solamente comentaba que traigo esa pregunta desde el 2017, que la hizo Luis en una fábrica de ideas en Mar del Plata, muy polarizadora, ¿no? Lo que los Sí, relatos hacen con nosotros y lo que hacemos con lo que hacen con nosotros. Es muy fuerte, muy fuerte. sí, sí. Uy, no, llegó una lluvia acá que es el instante ya totalmente. Totalmente, instante ya. ¿Sí? No, y bueno, no sé si saben, Clarice Lispector tenía una serie de cuestiones psiquiátricas. Entre ellas era esquizofrénica, paranoica, pero hizo de eso una fuerza para su escritura, para su literatura, más allá de un problema como fácilmente es leído por la sociedad. Y eso me encanta, ese es el reto, ¿no? Hacer de nuestro estar siendo fuerza. Y yo pienso que eso tiene que ver cuando Francisco nos invita a hacer investigación, a encontrar esos puntos de fuerza en nosotros, nuestros cuerpos, como para habitar en la investigación desde un lugar singular, un lugar donde estamos ahí encarnados. Y es esto que hace Clarice con su literatura y también con su pintura, porque también pintó algunas telas y todo, y siempre telas que tienen que ver con ese movimiento, con estas cuestiones que traía consigo. La verdad que me encanta, soy apasionado. No sé si se escuchó ahí, pero acá se escucha muy fuerte. La luz ya piscó, ya sí, bueno, una hora se apaga. No, yo soy sospecho porque soy apasionado totalmente con Clarice. Menos mal que no está porque mi lado hétero con ella, no sé cómo iba a ser. Nunca lo experimenté, pero con Clarice por ahí lo experimentaría. No sé, tal vez, qué sé yo. Es una broma para decir de cómo está en mi cuerpo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Les invito a conocer a los dos que todavía no han podido. Bueno, ¿alguien más quiere componerse? Ponerse con nosotros? También guardar las palabras es una forma de componerse también. Y la invitación, fíjense que el próximo jueves no nos juntamos, el próximo encuentro es el 13, para nosotros de Brasil un buen número que sacó Bolsonaro de la presidencia y nos devolvió Lula. Así que 13 es un número especialísimo y ahí nos encontramos 5 días después de mi cumple y feliz, un poquito más sólido, no viejo, pero sólido. Es una poetisa que dice que los árboles no envejecen, solamente se van tornando más sólidos. Me encantó y así que sigo así. Bromas aparte, ¿no? Les agradecemos la presencia, la escucha, la paciencia en componer juntos y bueno, deseamos un estado de resonancia como para nutrir las conversaciones. No sé si Luis y Francisco quieren decir algo como para ir despidiendo. Yo, la verdad que agradecer porque una clase donde podemos hablar y conversar sobre Clarice me encanta. Es un lujo tremendo, un lujo tremendo. ¿No? Luis, Francisco. Gracias, Tiago, por el encuentro, también por coordinarlo. Bueno, sí, a recordar también que antes del 13 va a estar disponible la clase de Luis sobre Susan Sontag, también bien potente y desafiante, ¿no es cierto, Luis? Sí, claro. Aún estoy pensando por dónde entrar a la clase. Pero bueno, es muy potente. Sí, sí, una vida bien interesante también.
Bueno, nos despedimos entonces. Un Bueno, abrazo. nos despedimos, lamentablemente. Abrazos, Cortamos, chao. ¿sí? Nos vemos el 13, entonces, y antes van a tener la clase, el lunes anterior van a tener la clase. Bueno, un Gracias. abrazo y nos vemos. Que Chao, anden chao. bien. Chao, chao. Chao.